En su primer día de trabajo, el nuevo profesor le dio una lección al matón escolar. El estudiante rebelde intentó resistirse, pero no pudo liberarse. Así que el profesor Mu Yeol le advirtió que a partir de ese momento, su vida sería un infierno. Esta escuela ya era conocida por sus abusos, pues los matones como Jung Jung elegían frecuentemente a un estudiante para convertirlo en su saco de boxeo. Toda la escuela participaba en el acoso a la víctima, incluso ignoraban y desafiaban a los profesores, aprovechando la influencia y el poder de sus familias ricas. Anteriormente, un estudiante intentó defender a un maestro y sufrió una venganza terrible. La víctima inicial iba a abandonar la escuela, hasta que el estudiante transferido Park Dae-seok intervino. Entonces, los matones cambiaron de objetivo hacia Dae-seok. Para humillarlo, le pusieron un trapeador sucio en la cabeza y lo arrastraron por los pasillos, frente a la mirada de todos sus compañeros. Dae-seok denunció el acoso a la dirección, pero los directivos, temiendo el poder de los padres del matón, solo le sugirieron que cambiara de escuela. La arrogancia de Jung Hyung se debía a que su padre era un asambleísta nacional. Usando sus conexiones políticas, arruinó el negocio del padre de Dae-seok. Comprendió que no podía ganar y se vio obligado a suplicar de rodillas. Otro estudiante también intentó denunciarlos, pero se acobardó al recordar la muerte de un profesor. Incapaz de soportar la presión constante, Dae-seok subió a la azotea y acabó con su vida debido a la influencia del asambleísta. La policía encubrió el caso sin investigar a fondo. Tras esta tragedia, el acoso volvió a recaer sobre la víctima anterior. Las humillaciones físicas volvieron a ser su rutina. Él también pensó en el suicidio, pero no tuvo el valor de saltar. Se resignó a soportar el abuso hasta su graduación. Hasta que un día inesperado, llegó alguien dispuesto a salvarlo. Mientras otro matón estaba golpeando a la víctima, el profesor Mu Yeol intervino violentamente. El agresor quedó aturdido y trató de desafiar al profesor, pero fue derribado de un solo golpe. Al intentar levantarse para pelear, Mu Yeol esquivó su ataque con facilidad y volvió a tumbarlo. En ese momento, Jung Hyung intervino y ordenó a todos que grabaran la escena, buscando usar el video como amenaza. Pero Mu Yeol posó frente a las cámaras sin miedo. El video del profesor golpeando a los alumnos se hizo viral. La dirección de la escuela corrió a pedir explicaciones. Mu Yeol mostró tranquilamente su placa. Pertenecía a la nueva Oficina de Protección de Derechos Docentes. Fue enviado específicamente por el suicidio encubierto, ya que las autoridades superiores decidieron intervenir. Cuando el director cuestionó sus métodos violentos, Mu Yeol aclaró que su oficina tenía autoridad especial, permitiéndole educar sin restricciones. Su política era simple. Si no entienden con palabras, entenderán a base de golpes. Así comenzó su estricto régimen. El director, asustado por su autoridad, le pidió indulgencia para el hijo del político, advirtiendo sobre el poder del candidato presidencial. Sin embargo, el verdadero objetivo de Mu Yeol eran precisamente Jung Hyung y su padre corrupto. Por eso humilló públicamente al matón en su primera clase, a la hora del almuerzo. Jung Hyung intentó saltarse la fila como siempre, pero se encontró con Mu Yeol sirviendo la comida. El poder político no intimidaba al profesor, quien exigió que hiciera fila como los demás. Frustrado y furioso, Jung Hyung tiró su bandeja a la basura de forma desafiante. En respuesta, Mu Yeol tomó un trapeador y se lo puso en la cabeza al matón, devolviéndole la misma humillación que él causaba. Mientras tanto, el padre político fue a quejarse con el director de la oficina, amenazando con usar su influencia si no detenían los castigos físicos, pero el director Choi no se inmutó, ya que había recopilado evidencia de la corrupción del político. Al día siguiente, filtró todas las pruebas a la prensa. El asambleísta se vio envuelto en escándalos masivos, perdió todo su poder y enfrentó a la justicia. Sin la protección de su padre, Jung Hyung se convirtió en el blanco de toda la escuela. Todo el daño que había causado se volvió en su contra como un boomerang, pero en lugar de arrepentirse, trajo un bidón de gasolina, con la intención de quemar la escuela. Mu Yeol no se acobardó, encendió un encendedor para poner a prueba su valentía y lo arrojó al suelo. Al verse rodeado por las llamas, Jung Hyung sintió un terror absoluto y su actitud arrogante desapareció por completo. Comenzó a suplicar piedad, y Mu Yeol apagó el fuego con un extintor. Aunque entendió su error, las consecuencias continuaron. La policía reabrió el caso del suicidio, y todos los matones enfrentaron castigos legales. Así concluyó la intervención en esa escuela. Mu Yeol demostró que la disciplina férrea era efectiva. Su pasado como capitán de las fuerzas especiales lo hacía perfecto para el puesto de inspector jefe. La oficina, fundada tras 2 años de preparación,
buscaba erradicar la violencia en todas las escuelas. El siguiente objetivo fue la escuela vocacional Gu-un. Conocida como una de las peores escuelas, los estudiantes andaban en motocicletas, extorsionaban a los nuevos cobrando protección, fumaban en clase y saboteaban la educación. Los maestros, superados en número y actitud, cedían a todas sus demandas por miedo. El lugar funcionaba como zona de reclutamiento para pandillas. Las peleas constantes decidían la jerarquía. El más fuerte era reclutado por mafiosos. Kwon Hyuk, el líder de la escuela, ya era miembro de una pandilla real. El director, desesperado por la violencia, solicitó la ayuda de la Oficina de Derechos Docentes. Sorprendió de que enviaran solo a Mo Yeol. Anteriormente, un profesor de judo fue gravemente herido, intentando detener una pelea de pandillas. Pero Mo Yeol confiaba en sus habilidades. Había enviado previamente a un informante encubierto para recopilar pruebas de las infracciones. Como parte de su plan, el informante provocó a los pandilleros en la cafetería, atrayéndolos a todos al gimnasio escolar. Mo Yeol cerró las puertas con candado. Aprovechando su entrenamiento militar, Mo Yeol sometió a todos los rebeldes él solo. Luego obligó a la clase a respetar al profesor anterior. Cuando un alumno intentó desafiarlo nuevamente, puso orden de forma contundente. Otro estudiante cuestionó la educación, afirmando que solo debían aprender sobre mecánica. Mo Yeol los llevó al taller de prácticas automotrices, les pidió revisar un vehículo, y ante su negativa y falta de conocimiento, los subió al auto y aceleró a fondo sin frenos. Condujo de forma temeraria por el campus. Aterrorizados, los rebeldes comprendieron el peligro y la importancia de aprender su oficio. Los estudiantes comenzaron a respetar a Mo Yeol. Desesperados, los matones buscaron al líder Kwon Hyuk. Mo Yeol se enfrentó al líder, quien rápidamente fue derrotado en combate. Kwon Hyuk pidió refuerzos a su pandilla externa. Tras confirmar que no eran estudiantes, Mo Yeol peleó sin contenerse y desmanteló a toda la pandilla mafiosa. Los matones se rindieron y pidieron perdón. Con la eliminación de la pandilla, el orden regresó. Se instauraron nuevas reglas estrictas, prohibición de motocicletas y castigos severos para los menores involucrados en el crimen organizado. El motivo personal de Mo Yeol salió a la luz. Su prometida, que era maestra, intentó detener a unos abusadores una vez, y más tarde fue asesinada por uno de sus alumnos. Mo Yeol intentó vengarse del asesino, pero fue detenido por el ministro de Educación, quien resultó ser el padre de su prometida. Juntos fundaron la oficina para proteger a los docentes y evitar futuras tragedias. El siguiente caso ocurrió en una escuela de mujeres. Una alumna popular transmitía en vivo durante las clases. Una maestra confiscó su teléfono. Para vengarse, la chica fingió tener un chicle en el cabello y manipuló un video secreto de la maestra cortándolo. La maestra fue falsamente acusada de abuso en Internet. El profesor tutor intentó razonar con la alumna, pero ella lo acusó falsamente de acoso sexual. Destruido por la calumnia, el profesor se suicidó. La maestra original confrontó a la chica, quien inició otra transmisión falsa. Atemorizada, la escuela cedió ante la alumna. La alumna exigió que la maestra agredida fuera su nueva tutora para seguir torturándola. Mo Yeol envió a su compañera Han Rim encubierta. Al llegar, las chicas intentaron humillarla, pero Han Rim no toleró su insolencia. Ordenó recolectar todos los teléfonos. La alumna problemática intentó amenazarla, pero Han Rim destruyó el teléfono de una patada. Mostró su placa oficial y ordenó disciplina militar. Después de clases, se negaron a limpiar, pero ante la presión intimidante, fueron obligadas a obedecer. La chica subió fotos de Han Rim para difamarla, pero Han Rim rastreó y castigó a cada cuenta implicada. La alumna fingió ser buena, para manipular las emociones de la maestra traumatizada, haciéndole que testificara contra Han Rim. Mo Yeol intervino para darle valor a la maestra, revelándole que fueron las alumnas buenas quienes habían pedido ayuda para salvarla. Al día siguiente, la maestra rechazó las exigencias de la manipuladora y retomó su autoridad en el aula. La alumna intentó realizar otra campaña difamatoria, pero su cuenta fue hackeada por el equipo de Mo Yeol. Publicaron el video original, revelando cómo maquilló sus acusaciones falsas. Expuesta públicamente, su carrera como influencer terminó. Desesperada intentó empujar a la maestra por la ventana. Mo Yeol saltó para amortiguar la caída de la maestra. Han Rim detuvo a la agresora, quien fue encarcelada. Los enemigos políticos intentaron usar el pasado para atacar la oficina. El siguiente caso fue en una escuela de idiomas extranjeros. Un famoso maestro estrella fue agredido públicamente por un estudiante de honor. El estudiante agredió al maestro en venganza.
ya que su familia pobre perdió su negocio. Después de una visita domiciliaria, el negocio fue clausurado, y el maestro saboteó sus calificaciones, sus tutores privados para arruinarlo. El maestro Cheon resultó ser un sociópata, que planeaba ser superintendente de educación, destruyendo las vidas de los estudiantes pobres para favorecer a los ricos. Mu Yeol descubrió que el maestro Cheon tenía academias privadas exclusivas, arruinaba a los estudiantes talentosos que no podían pagarle. Al ser confrontado, el corrupto movilizó sus contactos. La policía y la prensa atacaron a la oficina de Mu Yeol. Aprovechando su arresto temporal, el maestro alteró el examen. Pero el estudiante de honor logró presentar la prueba. Para su sorpresa, la alumna rica que intentaba beneficiar sacó 0, pues Mu Yeol había interceptado y cambiado el orden de las preguntas. Mu Yeol reprodujo un audio incriminatorio que probaba la filtración del examen. El corrupto perdió todo y el ministro se defendió con éxito en la corte. El siguiente caso fue en un jardín de niños, donde una madre hostigadora casi llevó a una maestra al suicidio. Madre acosaba constantemente a la maestra Choi Ji-sun, incluso forzándola a cerrar sus redes sociales personales y demandándola por abuso infantil, iniciando un calvario legal interminable. Mu Yeol se infiltró como el nuevo maestro del jardín y aplicó la misma estrategia. Comenzó a acosar a la madre con llamadas innecesarias. Luego humilló públicamente a su esposo en el trabajo. Cuando la madre intentó organizar una protesta, Mu Yeol apareció y la denunció por abuso infantil. Ahora sería ella quien enfrentaría largos interrogatorios. El propio hijo de la mujer llamó a la maestra para disculparse por las acciones de su madre. La madre fue procesada por acoso, coacción y amenaza. El equipo descubrió una banda de menores delincuentes de 14 años. Intentaron atropellar a Mu Yeol al ser descubiertos. Al ser capturados, se burlaron de la ley, sabiendo que por su edad eran inimputables. El equipo investigó la escuela y rescató a una chica torturada, obligada a vender píldoras de dieta con narcóticos. La chica intentó denunciar, pero como eran menores, fueron liberados rápidamente. Mu Yeol gestionó su envío directo a una prisión juvenil. En la cárcel enfrentaron a criminales reales. Mu Yeol les sirvió la mejor comida, para generar el odio de los demás reclusos. Un preso amenazó de muerte al joven líder, quien resultó herido en un ataque con cuchillo ordenado por otra banda. El preso que detuvo el ataque era Jo Gyu-yun, el asesino de la prometida de Mu Yeol, quien pidió falso perdón. El equipo investigó una mafia de apuestas en línea enfocada en estudiantes. Un padre lo perdió todo por las deudas de su hijo. Gente se infiltró como estudiante y descubrió la red de ludopatía. Pidió un préstamo con intereses extorsivos. El agente fue secuestrado por la banda, quienes utilizaban estudiantes endeudados como esclavos. Resolviendo un fallo en su código, el infiltrado envió su ubicación. Mu Yeol irrumpió en la base, jefe criminal, destruyendo la red por completo. El siguiente caso fue en una escuela de élite, donde la presión para entrar a medicina era extrema. Un estudiante sufrió un colapso en medio de un examen. La madre, obsesionada, solo quería que terminara la prueba, dándole drogas estimulantes ilícitas. Ordenó pruebas antidoping para toda la clase. Casi todos dieron positivo por estimulantes prohibidos. Al intentar intervenir, la madre enloquecida se resistió. Yeol la castigó encerrándola para que estudiara al mismo ritmo que su hijo. Y el chico decidió renunciar a la medicina, liberándose de la presión tóxica. Mientras tanto, Jo Gyu-yun fue liberado, gracias a los enemigos políticos del ministro, y regresó a la escuela sin remordimientos, y fue confrontado por el nuevo matón escolar. Fingiendo ser una víctima, Jo Gyu-hyun pidió ayuda a la oficina, guiando al equipo hacia un caso de ciberacoso y extorsión oculto. La verdadera víctima, completamente aislada, o una acusación inversa por parte del agresor. An Rim se infiltró, expuso al matón y probó su culpabilidad saboteando todos sus dispositivos, destruido por las acciones del equipo. El matón confrontó a Jo desde el techo. Gyu-hyun usó una grabación de la discusión para culpar a la oficina docente del suicidio falso. Mu Yeol recordó la verdad: Gyu-hyun traficaba drogas y asesinó a su prometida por descubrirlo. Lleno de ira, Mu Yeol lo golpeó frente a la cámara. Debido a la controversia pública, el equipo fue suspendido. Siéndose victorioso, Gyu-hyun expandió su cartel de drogas en las escuelas. Pero el equipo de Mu Yeol organizó una operación nacional masiva, confiscando drogas de cientos de estudiantes. Claro que Jo Gyu-hyun era el capo central, restaurando su autoridad. Mu Yeol regresó por el criminal. A pesar de ser apuñalado y enfrentar un rehén, lograron someter al asesino, aplicando finalmente su lección de justicia con puños de hierro. Jo Gyu-hyun fue condenado como adulto a cadena perpetua.
Los políticos corruptos también terminaron en prisión, y la lucha por proteger las aulas continuó con firmeza.